A mí se me ha solicitado que hable sobre los cambios exponenciales de la vida humana, el rol de niños y adolescentes. No sé si niños y adolescentes cumplan un rol específico en estos cambios exponenciales, son parte de esos cambios exponenciales, pero creo que toda vez que este seminario, este evento está dirigido esencialmente a maestros, entiendo que es para ver de qué forma estos cambios tan profundos que estamos viviendo tienen un impacto en las nuevas generaciones. Y efectivamente, estamos nosotros en este momento, muchas veces cuando se producen los grandes cambios en las sociedades, quienes están inmersos en estas sociedades, quienes están en medio de eso, les es muy difícil entender y percibir ese gran movimiento de cambio, porque somos parte de lo que está pasando. Es allí cuando los liderazgos, esos liderazgos concebidos como la capacidad de elevarse un poco sobre las cosas y ver el gran panorama, es tan importante. Y yo, sin pretender presentarme como que he logrado hacer eso, quiero darles algunas pautas, quiero compartir con ustedes algunas pautas de lo que yo considero son los elementos que van a determinar estos cambios exponenciales del siglo XXI que ya los estamos viviendo. Para mí es muy refrescante hablar de estos temas. Yo tenía una vida normal, tranquila, dedicado a mi profesión, a mi familia. De repente comencé a meterme en temas de derechos, de tecnología, de libertades. Me volví un activista y luego, no sé cómo, en una resbaladera terminé haciendo política. Y en realidad, haciendo política me encontré con que era un mundo de confrontación, de choque, de pelea, de violencia. Y yo decía, la política debería ser esto, es decir, pensar en lo que estamos viviendo, pensar en el futuro, discutir ideas hacia el futuro y ver de qué forma podemos ser mejores seres humanos y construir mejores sociedades. Por eso para mí, lejos de la actividad política, esto es lo que realmente me alimenta, compartir con ustedes estos conceptos. Vinton Cerf y Robert Kahn son considerados los padres del Internet. Es decir, fueron contratados, son dos científicos que todavía viven, que fueron contratados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para desarrollar un sistema de comunicación militar que se llamaba ARPANET. Y ese sistema, que no les sirvió para los fines que buscaba la defensa americana, se lo abandonó. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos con esto que desarrollar? Y las universidades comenzaron a usarlo. Y así comenzó a desarrollarse y a masificarse el Internet. Vinton Cerf y Robert Kahn son los padres del Internet. Bill Gates, Steve Jobs, Microsoft, Apple, Larry Ellison, Oracle, que es todos los cables y aparatos a través de los cuales funciona el Internet. ¿Quién es Mark Zuckerberg y Jeff Bezos? Creador de Facebook, Mark Zuckerberg. ¿Y Jeff Bezos? Jeff Bezos, fundador de Amazon. Fundador de Amazon. Jeff Bezos, que fue concebido por una madre de vientre de alquiler. Al final no retiraron el niño. A los 17 años le tuvo a este chico, a Jeff Bezos, en 1964, y luego esa chica de 17 años se casó con un cubano de apellido Bezos, y de ahí lo adoptó. Él es el fundador de Amazon. ¿Quiénes son Larry Page y Sergey Brin? ¿No? Son los fundadores de Google. Son los fundadores de Google, menores que yo, multimillonarios como todos los demás, y que ahora se ha convertido casi en el oráculo de Delfos, porque algo que no sepamos, ¿a dónde acudimos? A Google, donde estos dos señores. ¿Quién es la Lawrence Lessig? ¿Y quién sabe quién es Lawrence Lessig? ¿No? Es el padre de la teoría de los comunes. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste la teoría de los comunes. ¿Y quién sabe quién es Elinor Ostrom?
Elinor Ostrom es la primera mujer premio Nobel de Economía. Ganó el premio Nobel en el 2009. Y ganó el premio Nobel de Economía por sus estudios acerca de la sociedad de los comunes, de las sociedades colaborativas, que vamos a ver más adelante también qué es. ¿Quién sabe quién es Zygmunt Bauman? Zygmunt Bauman. ¿Pepe? Sí, el que habla de los tiempos líquidos, de amores mercuriales. Exacto, la modernidad líquida, la sociedad líquida. Es el pensador, filósofo que habla de la sociedad líquida. Y finalmente les pregunto, ¿quién sabe quién es Byung-Chul Han? Byung-Chul Han, el dueño del chifa de aquí de la esquina. Byung-Chul Han es un surcoreano, nacido en el 59, que a los 20, desde chico tenía la ilusión, la inclinación, la vocación por la literatura. Le encantaba la literatura, pero como nació dentro de un modelo de desarrollo surcoreano que estaba enfocado y planificado por el Estado para convertirse en una potencia, entonces las prioridades eran hacer que prospere Hyundai, hacer que prospere Samsung, hacer que prospere, o sea, convertirse en una potencia en 20 años. Entonces los padres de Byung-Chul Han le dijeron: estás loco, no vas a estudiar literatura, vas a estudiar una carrera técnica. Y después de algunas opciones que se le plantearon, centralmente controlado por el Estado, estudió ingeniería mecánica. Absolutamente infeliz el pobre Byung-Chul Han, absolutamente infeliz. Les engañó a sus papás y a los 26 años se fue a Alemania, diciéndoles que iba a hacer una especialización en ingeniería mecánica, pero en realidad se fue a estudiar literatura. Pero llegó sin hablar alemán, y entonces resulta que se puso a estudiar alemán, entró a la facultad de literatura, pero era imposible que él siga el ritmo de lectura de los alemanes. Entonces tuvo que conformarse con cambiarse a filosofía, porque solo tenía que leer el libro de Heidegger y básicamente podía leer una página por día. Entonces se cambió a filosofía, y hoy en día es uno de los filósofos más influyentes de nuestro tiempo. Sin lugar a dudas, el más influyente y prolífico en términos de publicaciones de Alemania y de Europa, pero probablemente con un enorme impacto en el mundo. Él habla de la sociedad del cansancio y de la sociedad de la hipertransparencia, que también vamos a ver rápidamente ahora en estos cambios exponenciales. ¿Qué quiero hacer yo? No voy a dar una charla sobre cada uno de ellos ni sobre sus estudios. Quiero simplemente dejarles en ustedes sembrada la inquietud de todos estos nuevos movimientos en los que estamos nosotros inmersos, y que tal vez no estamos dándonos cuenta de hacia dónde vamos. Y esto espero yo que la finalidad y el objetivo de esta charla sea darles unas pautas, unas perspectivas, algunas ideas de por dónde debemos explorar estos cambios exponenciales que van a marcar el siglo XXI. Bien, ¿cuáles son las nuevas sociedades y el cambio exponencial? Empezamos a finales del siglo pasado con la sociedad globalizada. Luego entramos en la llamada sociedad de la información y el conocimiento. Luego entramos en la sociedad de los comunes y del remix, basada en el colaboracionismo, la sociedad líquida, la sociedad del cansancio y la hipertransparencia, la cultura del narcisismo, que es a donde estamos en este momento arribando, y vamos a hablar brevemente, si hay tiempo suficiente, sobre la evolución del ser humano y la inteligencia espiritual. La sociedad globalizada, voy a ir muy rápidamente, es la que se marcó en principio con los tratados de libre comercio,
Luego se buscó la libre circulación de las personas, es decir, tratar de eliminar el concepto de fronteras físicas, de tal forma que la gente pueda movilizarse sin mucho papeleo, pasaportes, visas o qué sé yo. Se comenzaron a generar zonas comunes, la zona europea, la zona andina, ¿no?, la zona del Mercosur, la zona del NAFTA. Empezaron vía comercial, luego se fueron a libre circulación, zonas comunes. Algunas zonas como la europea buscaron monedas comunes, se formaron bloques regionales y comenzó a surgir regulación y legislación regional y global. Eso marcó la sociedad globalizada. Entonces nosotros ya nos consideramos al menos ciudadanos de la región andina o europeos, más que españoles o que franceses. Esta sociedad, que tiene una serie de implicaciones económicas, sociales, se vio súbitamente irrumpida por un desarrollo, por un boom tecnológico sin precedentes en la historia. Sin precedentes en la historia. Es decir, hablando de ejemplos tecnológicos anteriores, la radio, por ejemplo, o la televisión. A la radio le tomó, me parece, casi 90 años llegar a sus primeros 100 millones de usuarios. A la televisión fue mucho más rápido. El teléfono convencional, llegar a los 100 millones de usuarios en el mundo, me parece que tomó 25 años, 25 años. Pero de repente vino un boom tecnológico en donde aparece el internet, los teléfonos celulares y luego las famosas redes sociales. Y ahora vemos que se alcanzan 100, 200, 500 millones de usuarios en un año, en dos. Es decir, hay un helicóptero aquí adentro. Es decir, el cambio se vuelve exponencial en los tiempos. Entonces, hay un boom tecnológico, luego viene el proceso de masificación de Internet, es decir, todos quieren acceder a Internet. Antes, hace 10 años, hace 12 años, el Internet llegaba por vía telefónica, por el teléfono convencional. Era lento, luego ya vino con líneas dedicadas, igual que el TV Cable o con el DirecTV, ya venía una fibra, un cable coaxial y ya me daba Internet permanente. Ahora es el Internet inalámbrico, el Wi-Fi y el Internet móvil, es decir, ya con la expansión de teléfonos inteligentes. Entonces vino primero la masificación de Internet, luego se crearon este concepto de cibernautas, de ciberespacio, es decir, ya no solo somos ecuatorianos, ya no solo somos colombianos, no solo somos peruanos, sino que somos también parte de ese mundo globalizado y nos sentimos más parte de ese mundo globalizado a través del Internet, porque podemos conectarnos con cualquier persona o con cualquier parte del mundo o con cualquier conocimiento. El comercio electrónico es otro elemento que irrumpe, es decir, un concepto distinto al que siempre teníamos de la tangibilidad de las cosas. Es decir, el comercio electrónico rompe ese mito de la tangibilidad. Si yo, para comprarme un saco, tengo que tocarle, no, puedo ver una pantalla, veo la talla, veo el color, veo si me gusta el modelo, lo compro. No tengo que desplazarme. Y eso sigue evolucionando, el comercio electrónico sigue evolucionando. E incluso cosas que antes no nos imaginábamos que podíamos comprar vía electrónica, ahora sí lo hacemos. Surge la lucha por la generación de aplicaciones y contenidos digitales. Es decir, ya tenemos el Internet, tenemos aparatos para conectarnos, pero ¿a qué accedemos? Y hay una explosión de contenidos a la que Pepe se refería brevemente, en donde ahora decimos, no sé algo, entro a Google o entro a otro buscador y me salen toneladas de información no discriminada, sin ningún filtro. La revolución móvil, aparatos inteligentes, es decir, antes el teléfono solo era para hablar, ahora el teléfono me permite hacer muchas cosas más. Me permite acceder a información, me permite acceder a Internet, me permite estar comunicado en otras plataformas. Y finalmente llegamos a lo actual, a lo último,
Big Data, la nube, Analytics y al Internet de las cosas. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes han oído de estos conceptos? ¿Alguien tiene alguna referencia a lo que se refieren estos conceptos? Cloud es donde guarda la información en Internet. Correcto. ¿Que dónde está? En la red. ¿Pero dónde está esa nube? No sabemos. No nos importa. No nos importa. Es un tema de almacenamiento. Es un tema de que puede estar en un servidor en la China o en Canadá o en el país vecino. No nos importa. Solo tenemos una clave, un espacio de almacenamiento y ahí almacenamos las cosas. ¿No es cierto? Y cada vez, como ahora son contenidos y formatos digitales, cada vez almacenamos más. Con el Big Data se descubrió que esa información masiva, brutal, que almacenan no solo las personas, sino también los estados, las instituciones de gobierno, podía ser procesada de manera útil. Puede ser procesada de manera útil. Antes, cantidades astronómicas que antes eran impensables poder ser procesadas. El Big Data lo permite. El Big Data permite, por ejemplo, hoy en día, si un país tiene una pandemia, por ejemplo, la gripe aviar, la A1H1, pues, A1H1, es. Un gobierno tiene que ver dónde hay focos de expansión de esa pandemia. Antes tenía que pedir a los centros y subcentros de salud que manden un reporte para ver si ha habido casos en esos centros con sintomatología de esa gripe, ¿no? Hasta que llegue al Ministerio de Salud, se procese la forma y veamos dónde podría haber los focos. Había pasado 2, 3 semanas, un mes, en donde la pandemia podría haberse expandido. Hoy, gracias al Big Data, por ejemplo, gobiernos le solicitan a Google que le dé un reporte de consultas que se hayan hecho con los síntomas de la gripe aviar. Y de repente uno se sorprende de ver que en la parroquia tal del cantón tal se hicieron 20 o 30 consultas a Google sobre síntomas de fiebre alta, náusea, vómito o lo que fuera. En cuestión de horas, con esa información que antes era imposible procesarla, hoy en día dicen, oigan, en este cantón ha habido más consultas de lo normal con los síntomas de la gripe aviar. Y por lo tanto ya tiene un elemento. O un municipio le dice a la compañía telefónica móvil, le dice, ¿en dónde, a la hora del almuerzo, en dónde hay más concentración de llamadas y de tráfico de telefonía móvil en la ciudad? Le dice, a la hora del almuerzo, hay justamente en esta zona del mapa, aquí en esta zona alrededor del centro comercial tal, es donde más concentración de gente haciendo llamadas telefónicas hay. Por lo tanto, esa zona es donde la gente se concentra cuando sale a la hora de noche. Por lo tanto, yo, municipio, voy a hacer que en esa zona se desarrolle una área de zona de restaurantes, zona de entretenimiento, o qué sé yo, y planifico mi desarrollo zonal gracias a esa información que tengo. Eso hace el Big Data y la Analytics. El cloud ya vimos, y el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es que hoy en día cada vez más aparatos de toda naturaleza están conectados al Internet. Solo resulta que yo puedo remotamente apagar las luces de mi casa o grabar un programa de televisión de DirecTV desde mi teléfono, lo programo para grabar. Y así van a haber cada vez más cosas interconectadas. La refrigeradora, la cocina, la licuadora, los muebles, la luz, todo va a estar conectado. Todo va a estar conectado. Hacia allá vamos. Y obviamente nosotros debemos estar conectados todo el tiempo. Frente a esto, la brecha digital es de gran problema a resolver. Es decir, a pesar de estos grandes avances tan exponenciales, tan dinámicos, hay muchísima gente
muchísima gente que está fuera de esta sociedad. Que sí, capaz que tiene un teléfono inteligente incluso, pero que no sabe cómo utilizarlo. O que está en el campo, pero no tiene una aplicación y un contenido digital que le sirva, un contenido local, que pueda averiguar si va a llover en París, pero que no sepa si va a llover en su propiedad. ¿Ya? Entonces, aquí hay un tema de brecha digital muy importante para democratizar el acceso a la sociedad de conocimiento. La sociedad de los comunes y de remix. Esto les decía Lawrence Lessig, desarrolló esta teoría. Básicamente, como respuesta a la propiedad intelectual. Hoy en día, en las últimas décadas, la propiedad intelectual hizo que la gente, el autor, el creador, el artista, el compositor, se apropie de su creación. Se apropie de su creación, que impida que los demás la utilicen sin pagar una regalía o sin pagar unos derechos. Lessig dice, ¿y por qué no puede ser al revés? Si yo tengo una fábrica y fabrico algo tangible, una llanta o un carro, yo no puedo salir y regalar eso, porque me costó, hay un material ahí involucrado y me costó. Yo no puedo regalar porque alguien va a perder dinero. Pero cuando se trata de la creación de mi intelecto, de mi creatividad, de mi arte, de mi talento, eso sí lo puedo regalar, lo puedo compartir. Entonces se desarrolló este concepto del copyleft y el movimiento de los comunes, es decir, gente que en lugar de querer apropiarse, es decir, nadie usa lo que yo inventé, porque la tengo protegido con patentes o con derechos de autor o es mi marca, hago todo lo contrario, quiero compartirlo, quiero que ustedes lo usen, lo difundan, lo multipliquen. Cambia el paradigma de apropiación propio del capitalismo, ¿no? Cambia el paradigma de apropiación, y entonces surgen estos famosos espacios, comunidades virtuales y espacios virtuales de intercambio, en donde la gente confluye en un espacio virtual y se intercambia música, por ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan a principios de este siglo, alrededor del año 2000, de Napster. ¿Se acuerdan de Napster? ¿Alguien oyó de Napster? Una persona que un programa para poder bajar música sin pagar derechos. Exacto. ¿Qué consistía? Era un espacio virtual en donde la gente con su música que había comprado, yo compré el disco de Camilo VI o de qué sé yo, de Chino y Nacho, compré, es mi disco, y así como yo podría decir a señor Magui, a usted que le cante el reggaetón, le presto mi disco para que lo grabe, podía hacerlo en una comunidad virtual a quien quiera de mis amigos virtuales. Entonces yo ponía a disposición mi música y otros ponían a disposición su música y nos intercambiábamos. Esto fue atacado ferozmente por la industria pornográfica, porque estaba perdiendo plata. Se fue contra un cambio tecnológico y dijo, y siguió juicios y todo. Hoy en día, ¿qué tenemos? Al cabo de 2 décadas, tuvieron que adaptarse a esa realidad, porque era imposible detener estos intercambios, estos espacios virtuales de intercambio. Las nuevas generaciones comenzaron a cuestionarse ¿por qué? Si yo puedo prestarle a mi amigo que está aquí, ¿por qué no puedo prestarle a mi amigo que está en el otro lado del mundo? Entonces se cambió el paradigma y hubo que ajustarse a ese paradigma, y ahora tenemos, por ejemplo, iTunes, que es donde uno se baja la música pagando algo, pero también tiene, por ejemplo, Spotify, en donde yo accedo a música, no estoy pagando nada, pago por una suscripción si quiero tener un servicio más sofisticado, y entonces son espacios virtuales de intercambio que generan nuevos modelos de negocio. El software libre es otro ejemplo, ¿no?, de cómo sociedades colaborativas se unen para desarrollar un software y ponen a disposición de la gente, y que la gente lo utilice gratuitamente y lo siga modificando y lo siga mejorando. Y la cultura del remix. Algo hablaba
Pepe también en su intervención anterior, cuando hablaba de esto de la belleza, de la creatividad, ¿no? Y que todo viene de algo. O sea, no es que nosotros cerramos los ojos, nos inspiramos y creamos algo que nunca nadie haya visto ni se haya imaginado. No, hoy día estamos expuestos por la sociedad de información y conocimiento que vimos en el anterior slide a tanta información, a tanto conocimiento, que podemos comenzar a crear cosas nuevas de lo que ya existe. Y si ustedes entran a YouTube, ¿saben a quién pertenece YouTube? No. A Google, para variar. YouTube es de Google. Si entran a YouTube, ustedes van a ver el mejor escaparate para la cultura del remix. Los memes que reciben a diario es una cultura del remix. Es utilizar elementos que ya existen, combinarlos, música, video, fotografía, pensamientos, combinarlos y crear algo nuevo. La cultura del remix es lo que está marcando nuestro siglo. Y esto se da gracias a este cambio de paradigmas, es decir, a que se ponga a disposición de la gente la mayor cantidad de conocimiento y de expresiones y de contenidos para que la gente siga procesando y haciendo nuevas cosas, mezclándolas. Y finalmente, arribamos como el anterior slide, a lo actual, ¿no? La gobernanza de los recursos compartidos es un gran desafío que tenemos por delante. Es decir, es una especie de, ¿se acuerdan del cooperativismo? De los 50s, el modelo del cooperativismo. Aquí nuestro medio, a pesar de que en la última década ha vuelto a resurgir y hay algunas cooperativas, tuvo una crisis muy grande el cooperativismo. Porque, claro, se unía gente, ponía recursos para ayudarse mutuamente, pero comenzó a haber desfalcos muy grandes del administrador de la cooperativa que volaba con el santo y la limosna. Y entonces, a finales del siglo pasado, se perdió la credibilidad en el concepto del cooperativismo. Las comunidades indígenas siguen haciendo las mismas. Es una expresión de cooperativismo. Pero el cooperativismo como un modelo de gestión de la sociedad entró en decadencia. En este siglo, y gracias a todo esto, a este colaboracionismo, resurge, y ahora se lo llama la gobernanza de los recursos compartidos, que pueden ser recursos materiales o que pueden ser recursos intelectuales. ¿Cómo se gobiernan? ¿Cómo se los administran? Porque es la comunidad la que los administra. Entonces, estas formas de cómo administramos para que no vuelvan a entrar en decadencia es el desafío. Y llegamos finalmente al blockchain. Acuérdense de esto, de este concepto del blockchain, porque ese va a ser el que transforma muchos de los aspectos de la vida cotidiana nuestra. El blockchain es una plataforma, nadie sabe quién inventó siquiera, se han especulado y escriben mitos. Una plataforma en la que busca generar transacciones, incluso financieras, que es donde primero ha entrado en el sistema financiero, en base o prescindiendo de los bancos, instituciones financieras y del Estado, solamente entre nosotros. Entonces, ¿cómo funciona? Por darles un ejemplo, ¿cómo funciona el Bitcoin, que se llama? Ahora que estamos en época del dinero electrónico que tanto habla, ¿no? ¿Cómo funciona? Yo le digo, Pepe, yo estoy en Quito, tú estás en Ibarra, yo necesito mandarte una plata a ti, $100, pero no quiero hacer un giro por el banco, ni te voy a mandar en transporte, en flota, ¿no? Así que a través de una plataforma virtual voy a ver quién tiene una necesidad similar a la mía en Quito. Y entonces resulta que alguien aquí en Ibarra necesita también mandar a su hijo que está estudiando $100. Entonces nos encontramos y le digo, oye, no nos conocemos, pero quisiera que tú, esos $100 que necesita tu hijo en Quito, le des a Pepe Brito, que está en Ibarra, y yo le doy a tu hijo aquí. Y hago la transacción.
Estos sistemas son basados en confianza y en sistemas colaborativos. ¿Ya? Entonces resulta que esto de lo que tanto nos hablan los políticos, que es de la participación ciudadana, del empoderamiento social, no se va a dar gracias a los políticos ni gracias a la política, se va a dar gracias a la tecnología y a la evolución y al cambio exponencial de las sociedades. ¿Qué plantea la sociedad líquida? En base a lo que hemos visto anteriormente, se dice que no es que haya un posmodernismo, no es que estamos en una posmodernidad, sino que es una continuidad caótica de la modernidad. ¿Y por qué caótica? Porque hay una dinámica, un aceleramiento demasiado ¿cuál es la palabra? Demasiado exacerbado, ¿no? Con respecto a la evolución tecnológica, la evolución de plataformas, la evolución de la comunicación, la evolución de contenidos. Estamos abrumados. Y entonces esa continuidad caótica de la modernidad, es decir, que todo el tiempo hay algo nuevo. Fíjense ustedes piensan que acabamos de salir de una campaña de unas elecciones, que las elecciones del 2013 se diferencian en algo de las elecciones del 2017. ¿Ustedes sintieron que fue distinta la elección? ¿Por qué fue distinta? Exacto, porque imagínense, son solo 4 años y nosotros no vivimos la elección del 2013 como la vivimos la elección de ahora. Por eso se llama sociedad líquida o la modernidad líquida, porque como que se escapa de las manos todo, porque todo cambia. Y esa persona vive su vida estilo turista, es decir, cambiando del lugar donde vive, cambiando de trabajos, cambiando de parejas. Se divorcian, pero porque me viste mal me divorcio, porque ya no hay, digamos, el concepto de mantener la familia, se va diluyendo, ¿no? Igual el tema de valores, orientación política, sexual. Un ejemplo de estos son los millennials. Los millennials son un ejemplo muy... ¿Se han oído los millennials? ¿Saben quiénes son los millennials? Sí. Los millennials, Los de no generación hay del 2000. un rango exacto, pero son aquellas personas nacidas más o menos entre 1985 y el año 2005, más o menos, esos 20 años. ¿Ya? Luego de ellos ya viene la generación Y, que es la que nació a partir del 2005, ¿no? Los millennials, se han hecho muchos estudios de ese grupo etario, de ese grupo de la sociedad, y están caracterizados, o sea, con unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, son muy inconformes, o sea, se aburren rápidamente. Mis hijos, yo tengo un hijo adolescente mayor, y mi hija tiene 10 años, ¿no? Y es el aburrimiento, o sea, si no están estimulados por un videojuego o comiéndose, en mi casa tengo prohibido, pero ahora, por ejemplo, en esto de la dinámica que hablaba, antes, cuando yo era chico, por ejemplo, no sé qué tanto más mayor que ustedes soy, pero yo veía, por ejemplo, Hawái 5.0, ¿alguien se acuerda de Hawái 5.0? Sí. La isla de la fantasía. Sí, ¿me acuerdan? El chiquito. Ya. Yo me acuerdo que yo esperaba con ansia el miércoles que daban la isla de la fantasía, o el lunes que daban Hawái 5.0. Esperaba con ansia que llegue para sentarme con mi familia a ver el capítulo de ese lunes o de ese miércoles, y de ahí me frotaba las manos y me aguantaba hasta el próximo miércoles. Ahora hay el famoso Netflix, en donde los chicos se sientan y se ven una temporada completa en una tarde. Se perdió la capacidad de espera, se perdió la capacidad de expectativa, se acabó la paciencia. Entonces los nuevas generaciones se exasperan. Una clase convencional,
si no les ponen PowerPoint, si no les ponen el video, si no les dicen YouTube, si no están la computadora a un lado para que puedan entrar al internet, se desesperan. Eso es este nomadismo y la cultura líquida. Uy, ¿qué hice?